Saludos a todos, queridos estudiantes y profesores. En la imagen están observando la estructura de dos aminoácidos. El metabolismo de estos compuestos fue estudiado en la clase anterior. Una de sus reacciones generales es la desaminación, donde se obtiene amoníaco, sustancia altamente tóxica para el organismo. En la actividad de hoy abordaremos el estudio de los mecanismos para su eliminación, el papel central de los aminoácidos en el metabolismo y algunos aspectos de la integración general del mismo. Al culminar esta actividad de orientación, deben explicar los procesos de eliminación del amoníaco, teniendo en cuenta sus características generales, importancia y las consecuencias de sus alteraciones, así como el papel central de los aminoácidos en el metabolismo. Además, podrán interpretar la integración general del metabolismo a través de los vínculos que se establecen entre sus áreas. El metabolismo de los aminoácidos y de otros compuestos nitrogenados de bajo peso molecular origina grandes cantidades de amoníaco. Existen tres orígenes del amoníaco en nuestro organismo: la desaminación oxidativa, catalizada por la enzima L-glutámico deshidrogenasa, otras desaminaciones y las desaminasas y ureasas bacterianas del intestino. Estas últimas deben revisarlas en su libro de texto, pues tienen relación con las alteraciones metabólicas que se presentan en la encefalopatía hepática que estudiaremos más adelante. El amoníaco puede ser reincorporado al metabolismo mediante la síntesis de aminoácidos no esenciales y otros procesos, pero como su producción supera las posibilidades de utilización por estas vías, una gran parte del amoníaco se elimina del organismo por excreción urinaria. El amoníaco es una sustancia tóxica cuyo aumento en sangre y los tejidos puede causar lesiones, especialmente en el tejido nervioso. De ahí la importancia de una eliminación eficaz, lo que estudiaremos a continuación. Existen dos mecanismos en el organismo para la eliminación del amoníaco: la excreción renal y la síntesis y excreción de urea. Vamos a referirnos a la excreción renal. El riñón es capaz de eliminar amoníaco por la orina en forma de sales de amonio. En este órgano, el amoníaco se combina con iones hidrógeno formando amonio, que se excreta combinado con diferentes iones. Como la excreción urinaria de sales de amonio consume iones hidrógeno, estas reacciones están en dependencia de los mecanismos renales de regulación del pH sanguíneo, lo cual impone un límite a las cantidades de amoníaco que pueden ser eliminadas por esta vía y que procede de las reacciones metabólicas del riñón. Para la excreción del amoníaco producido en los tejidos extrarrenales se utiliza el mecanismo de transporte de la glutamina que veremos a continuación. La glutamina se sintetiza en los tejidos extrarrenales a partir del ácido glutámico más amoníaco, reacción catalizada por la enzima glutamina sintetasa. La reacción consume ATP y requiere de iones magnesio. La glutamina viaja por la sangre y es captada por el riñón. En este órgano es hidrolizada por la enzima glutaminasa, liberando amoníaco que se excreta en forma de sales de amonio. Aproximadamente el 60% de las sales de amonio que aparecen en la orina se originan de la hidrólisis de la glutamina. Sin embargo, el mecanismo más eficaz para la eliminación del amoníaco es la ureogénesis. La ureogénesis es el proceso de síntesis y excreción de urea, que tiene gran importancia ya que su funcionamiento no depende de las variaciones en el equilibrio ácido-básico que impone limitaciones a la excreción renal del amoníaco en forma de sales de amonio. Y además, la urea, a diferencia del amoníaco, es un compuesto de muy baja toxicidad. Los animales que excretan urea como principal forma de eliminación del amoníaco son ureotélicos, entre ellos el hombre,
y la mayor parte de los vertebrados terrestres. La síntesis de urea se lleva a cabo en el hígado y desde este órgano alcanza el riñón, donde resulta eliminada por medio de la orina. Por esta vía, un ser humano elimina entre 25 y 30 gramos de urea. Este compuesto representa el 90% de las sustancias nitrogenadas urinarias. La principal fuente de amoníaco para la síntesis de urea es el nitrógeno de los aminoácidos. De ahí que su excreción experimente variaciones en dependencia de la ingestión de proteínas de cada sujeto. Estudiaremos a continuación las reacciones de esta vía metabólica. Mediante la ureogénesis, 2 moléculas de amoníaco y una de CO2 son convertidas en urea, como pueden observar en la reacción global. La biosíntesis de urea comienza con la formación del compuesto carbamilfosfato, reacción en la cual el amoníaco se une al CO2 consumiendo 2 enlaces ricos en energía del ATP. Esta reacción es catalizada por la enzima carbamilfosfato sintetasa 1, que es mitocondrial y utiliza amoníaco. Hay otra enzima carbamilfosfato sintetasa 2 que se localiza en el citoplasma, utiliza glutamina y participa en la síntesis de nucleótidos. En esta reacción se produce citrulina a partir de carbamilfosfato y el aminoácido ornitina, catalizada por la enzima ornitina transcarbamilasa, que también se localiza en la matriz mitocondrial. La citrulina formada abandona la mitocondria, ya que el resto de las reacciones tienen lugar en el citosol. La siguiente reacción consiste en la incorporación del segundo grupo nitrogenado alimentador del ciclo a partir del ácido aspartico, el que se une con la citrulina. Se obtiene ácido arginino-succínico por la acción de la enzima arginino-succínico sintetasa. Esta reacción también requiere de aporte energético. En este caso se consume el equivalente de 2 enlaces ricos en energía, pues el pirofosfato liberado resulta hidrolizado por pirofosfatasas, lo cual tiene un efecto impulsor sobre la totalidad de la secuencia de reacciones. A continuación, el ácido arginino-succínico es escindido por la enzima arginino-succínico liasa, formándose arginina y ácido fumárico. La formación de ácido fumárico en esta reacción posibilita un aporte continuo de grupos amino a la ureogénesis, ya que en el ciclo de Krebs este se convierte en ácido oxalacético, el cual por transaminación se convierte nuevamente en aspartico, que se incorpora a la ureogénesis. La última reacción es la hidrólisis de la arginina, por acción de la enzima arginasa. Esta enzima está presente solamente en el hígado, donde tiene una elevada actividad. Los productos de esta reacción son la urea, metabolito final de la ureogénesis, y la ornitina, que reinicia el ciclo. Para recomenzar las reacciones del ciclo, la ornitina debe pasar del citosol a la matriz mitocondrial, donde puede reaccionar nuevamente con el carbamilfosfato. La síntesis de una molécula de urea consume 4 enlaces ricos en energía, lo que constituye el costo metabólico de la conversión del amoníaco altamente tóxico en urea. En esta diapositiva se observa el esquema general de la ureogénesis. El amoníaco producido en la desaminación oxidativa del ácido glutámico por la L-glutámico deshidrogenasa se incorpora a través del carbamilfosfato. Los aminoácidos que no se desaminan a través de la L-glutámico deshidrogenasa se transaminan con el ácido oxalacético, el cual se convierte en ácido aspartico que incorpora los grupos amino al ciclo mediante su unión con la citrulina. El producto final de esta vía metabólica es la urea. Siendo la ureogénesis un proceso hepático,
el daño de este órgano provoca acumulación de amoníaco. Como se observa, la formación de ácido fumárico en la ureogénesis posibilita un aporte continuo de grupos amino, ya que en el ciclo de Krebs este se convierte en ácido oxalacético, el cual por ácido de transaminación forma nuevamente ácido aspartico, que se incorpora al ciclo de la urea. Esto ya se estudió en la reacción catalizada por la enzima argininosuccínico liasa. Los pacientes con una afección hepática aguda o crónica pueden presentar encefalopatía metabólica, caracterizada por trastornos variables de conciencia, alteraciones psíquicas, temblor con hiperreflexia, aumento del tono muscular y un mal aliento típico. Explicaremos a continuación la secuencia de eventos provocada por la afectación de la capacidad funcional del hígado y que trae como consecuencia la encefalopatía hepática. Al afectarse la capacidad funcional del hígado, se deprime la ureogénesis, proceso fundamentalmente hepático, lo que provoca el aumento de la concentración plasmática de amoníaco, sustancia altamente tóxica para el sistema nervioso. Las células nerviosas combinan el amoníaco con el ácido glutámico para formar glutamina, que abandona las neuronas utilizando un transportador de membrana. Esto ocasiona la disminución de la concentración de ácido glutámico en la célula, por lo que el ácido alfa-cetoglutarico del ciclo de Krebs se transforma en ácido glutámico, con lo cual sigue la formación de glutamina. La disponibilidad de ácido alfa-cetoglutarico disminuye, lo que deprime el ciclo de Krebs, provocando disminución del aporte energético. Este es uno de los factores que provoca los trastornos de conciencia. Otro aspecto a tener en cuenta es que la disminución de la degradación hepática de la insulina aumenta su concentración plasmática. Debido al hiperinsulinismo, aumenta la entrada de aminoácidos de cadena ramificada al músculo, con lo cual disminuye su concentración en sangre. Los aminoácidos de cadena ramificada y los aromáticos utilizan el mismo transportador de la glutamina para abandonar las células nerviosas, por lo que al disminuir la concentración de los de cadena ramificada, se produce un aumento de la entrada de los aminoácidos aromáticos a la célula nerviosa, que son utilizados en la síntesis de falsos neurotransmisores. La insuficiencia hepática produce además hipoglicemia y poca disponibilidad de ácido glutámico en las neuronas para la síntesis del ácido gamma-aminobutírico, principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. El trastorno en la síntesis de neurotransmisores, la hipoglicemia y la depresión de ácido gamma-aminobutírico explican las manifestaciones neurológicas que se presentan en este cuadro. A continuación orientaremos otro aspecto del sumario referido al papel central de los aminoácidos en el metabolismo. Los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular se caracterizan por su riqueza metabólica, expresada por las numerosas relaciones que se establecen entre los propios compuestos nitrogenados y otros metabolitos. Si bien todos los aminoácidos participan en las vías del metabolismo nitrogenado, algunos de ellos tienen un papel destacado, por lo que se les denomina aminoácidos claves. A continuación relacionaremos los mismos y mencionaremos los procesos donde participan. El ácido glutámico participa en las reacciones de separación del nitrógeno de los aminoácidos, transaminación y desaminación, en el transporte de nitrógeno a través de la sangre por su conversión reversible en glutamina y en la síntesis de neurotransmisores. Su cetoácido homólogo, el ácido alfa-cetoglutárico, es un intermediario del ciclo de Krebs. Su derivado, el ácido N-acetilglutámico,
interviene en el proceso de la ureogénesis. El ácido aspartico participa activamente en reacciones de transaminación, en la síntesis de nucleótidos y en la incorporación de nitrógeno al ciclo de la urea. Su cetoácido homólogo, el ácido oxalacético, es un intermediario del ciclo de Krebs. La glicina participa en la síntesis de porfirinas, síntesis de creatina y en la síntesis de nucleótidos. La alanina participa en reacciones de transaminación y en la vinculación metabólica entre hígado y músculo llamado ciclo de Cahill. Su cetoácido homólogo, el ácido pirúvico, es un intermediario del metabolismo glucídico. La glutamina participa en la síntesis de nucleótidos y en el transporte de nitrógeno a través de la sangre mediante su conversión en ácido glutámico. Otro aminoácido clave es la metionina, cuyo derivado, la S-adenosilmetionina, constituye el llamado metilo activo, que participa en reacciones de metilación. Por su parte, la fenilalanina es el precursor de hormonas y pigmentos cutáneos. La serina forma parte de algunos lípidos, participa en la síntesis de neurotransmisores y la síntesis de esfingosina, mientras que la arginina es un intermediario de la síntesis de urea y participa en la síntesis de creatina. Hasta aquí hemos estudiado las vías metabólicas de glúcidos, lípidos y compuestos nitrogenados. La integración en su funcionamiento garantiza el mantenimiento de la homeostasia. Para que esto sea posible, es necesaria la existencia de mecanismos que permitan el funcionamiento armónico, coordinado y concatenado de estos procesos, es decir, que a pesar de la diversidad de sus partes componentes, el metabolismo constituye un todo único. Esta integración se manifiesta en forma de metabolitos de encrucijada, confluencia en metabolito y confluencia en vía metabólica. Los metabolitos de encrucijada son aquellos que constituyen elementos integradores dentro de su área metabólica, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato como metabolito central de los glúcidos y la acetilcoenzima A como el de los lípidos. Recuerden que las relaciones metabólicas de estos compuestos fueron estudiadas en actividades anteriores. Revisen las orientaciones para su estudio. Los metabolitos de confluencia son aquellos que relacionan vías metabólicas de diferentes áreas del metabolismo. Dentro de este grupo tenemos el ácido pirúvico. Este se origina a partir de glúcidos y proteínas, transformándose en glúcidos, lípidos y aminoácidos. En consecuencia, es un compuesto sobresaliente desde el punto de vista de la integración del metabolismo. Deben profundizar este contenido de acuerdo a las orientaciones del CD de la asignatura y del profesor. Otra forma en que se concreta de manera evidente la integración del metabolismo es la confluencia en vía o secuencia metabólica. La vía integradora por excelencia es la que observan en la diapositiva, el ciclo de Krebs. En este confluyen los procesos catabólicos de glúcidos, lípidos y aminoácidos, pero al mismo tiempo de él parten intermediarios hacia varias vías metabólicas, como el ácido cítrico para la síntesis de ácidos grasos, el succinil-CoA a la formación de porfirinas, el ácido alfa-cetoglutarico a la formación de glutámico y el ácido málico y oxalacético a la formación de glucosa y ácido aspartico respectivamente. Hay algunos metabolitos, como el ácido glutámico y el ácido aspartico, que son intermediarios tanto de la síntesis como de la degradación de compuestos a través del ciclo. Además de las formas de integración estudiadas anteriormente, existen numerosos compuestos que vinculan las diferentes áreas del metabolismo.
En el metabolismo de los glúcidos, por ejemplo, la cadena hidrocarbonada de numerosos aminoácidos puede ser convertida en glucosa y otros glúcidos a través de la formación de ácido pirúvico y de intermediarios del ciclo de Krebs. La relación inversa solo es posible en caso de aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos también aportan el nitrógeno a algunos glúcidos nitrogenados. Deben estudiar estos contenidos según las orientaciones del CD de la asignatura y las de tu profesor. Un derivado glucídico, el ácido glucurónico, interviene en la eliminación de productos de excreción del metabolismo nitrogenado. La cadena carbonada de los aminoácidos puede ser convertida en ácidos grasos y otros compuestos lipídicos. Ello es más evidente en el caso de los aminoácidos cetogénicos. Algunos aminoácidos participan en la síntesis de lípidos nitrogenados, como la serina, en la formación de esfingosina y cefalinas. En general, los lípidos no pueden ser convertidos en aminoácidos. Hasta aquí hemos visto el papel que juegan los aminoácidos en la integración del metabolismo. Ahora pasaremos a estudiar el papel del hígado en esta integración. El hígado desempeña un papel importante en la regulación de las concentraciones plasmáticas de varias sustancias, ya que al ser absorbidas en el intestino, pasan primero a través de él, antes de alcanzar la circulación general. El hepatocito posee, además, una amplia dotación de enzimas que actúan de manera específica sobre diferentes compuestos, como es el caso de la glucoquinasa y la glucosa 6-fosfatasa, que participan activamente en el control de la glicemia. El hígado se interrelaciona con múltiples órganos intercambiando sustancias, como se demuestra en el caso del ciclo de Cori y Cahill, y en enfermedades que verás posteriormente. El hígado ocupa un lugar central en el metabolismo nitrogenado, ya que hay procesos que ocurren con marcada intensidad o son exclusivamente hepáticos. Como ejemplo tenemos la transaminación, desaminación, el catabolismo de aminoácidos, la síntesis de proteínas, la gluconeogénesis, la ureogénesis, la síntesis de nucleótidos y de porfirinas y la excreción de bilirrubina. Es importante destacar la relación entre el hígado y el músculo. El hígado se comporta como un exportador de creatina al músculo. Durante el ayuno y el ejercicio prolongado, el músculo libera hacia la sangre cantidades considerables de alanina, la cual en el hígado se convierte en ácido pirúvico y posteriormente en glucosa por gluconeogénesis. La glucosa es liberada por el hígado hacia la sangre, lo que permite que sea utilizada como fuente de energía por el músculo y, lo que es más importante aún, por el cerebro. Estas relaciones se conocen como ciclo de la alanina o ciclo de Cahill. Como conclusiones de esta actividad tenemos que el amoníaco es una sustancia altamente tóxica, sobre todo para el tejido nervioso. La ureogénesis es el mecanismo más eficiente con que cuenta el organismo para la eliminación del amoníaco. La inhibición del ciclo de Krebs, la hipoglicemia, la depresión de ácido gamma-aminobutírico y la formación de falsos neurotransmisores explican las alteraciones neurológicas de la encefalopatía hepática. Los aminoácidos desempeñan un papel central en el metabolismo nitrogenado, al participar de forma destacada en la mayoría de sus vías metabólicas. La integración del metabolismo se manifiesta en tres formas fundamentales, que son metabolitos de encrucijada, metabolito de confluencia y confluencia en vías metabólicas. El hígado desempeña un importante papel central en la regulación del metabolismo. Hasta aquí hemos estudiado las características generales del metabolismo. Observamos que varias hormonas intervienen en la regulación de procesos metabólicos. A partir de nuestra próxima actividad orientadora, comenzaremos el estudio de las características morfofuncionales del sistema endocrino.